Para poder realizar la conexión entre Postgres y PHP se debe de tener instalado algún servidor. En este caso vamos a utilizar XAMPP y vamos a mostrar cómo se instala. Lo primero es ejecutarlo como administrador. Enseguida nos aparecerá este pequeño aviso, le damos en OK y nos aparecerá la ventana de instalación. Aquí le damos en Next, seleccionamos todo lo que vamos a utilizar. En este caso únicamente voy a utilizar el Apache, los lenguajes que vamos a utilizar. Aquí por defecto tiene marcado el PHP y el Perl, únicamente voy a usar el PHP. Y acá abajo esto, bueno, esto no lo voy a ocupar y únicamente voy a ocupar esas dos. Le vamos a dar en Next. Aquí vamos a escoger la ruta en donde se va a instalar y vamos a dejarla por defecto. Le vamos a dar en Next y por último vamos a proceder a instalarlo dándole Next y en Next. Ahora solo esperaremos a que se instale. Cuando termine de instalarse nos aparecerá esta ventanita. Dejamos marcado este recuadrito y le damos en Finish. Y con esto ya tendríamos instalado el Samba. Que seleccionamos el idioma, en este caso vamos a seleccionar inglés. Y esta sería la ventanita que tenemos. Antes que nada deberemos ir a la carpeta donde está instalado el XAMPP, porque XAMPP no viene configurado por defecto para poder usarse con Postgres. Por tanto debemos ir a la carpeta llamada PHP. Dentro de aquí vamos a buscar un archivo llamado libpq.dll. Aquí está libpq.dll. Le vamos a dar clic derecho y copiar. Vamos a ir ahora a donde está Apache. Dentro de Apache buscamos la carpeta bin y dentro de bin vamos a pegar ese archivo. Ahora lo que vamos a hacer es dentro de PHP, en XAMPP, en la carpeta PHP, vamos a buscar el archivo php.ini, que es este php.ini, que es este de aquí. Clic derecho y abrir, o doble clic, lo que sea más sencillo. Y aquí vamos a darle a edición y en buscar. Lo que vamos a buscar va a ser extensión igual a php-pgsql.dll. Le damos a buscar siguiente y nos va a salir seleccionado esto. Entonces borramos el punto y coma que tiene enfrente, vamos a dar en guardar y con esto ya podremos utilizar XAMPP con PHP, ¿va? Y Postgres. Le vamos a dar aquí donde dice Apache, le vamos a dar en Start. Si ya les apareció iniciado por defecto, pues le dan en Stop y de nuevo en Start. Ahora lo que tendremos que hacer pues es en la misma carpeta del XAMPP buscar una carpeta que se llama htdocs. Dentro de esta carpeta es donde se van a guardar todos los trabajos que vayamos a hacer. En este caso vamos a hacer una nueva carpeta que se va a llamar ejemplo. Y bueno, vamos a comenzar a trabajar con cualquier editor de texto. En este caso voy a utilizar Atom y voy a agregar la carpeta en la que voy a estar trabajando, que es la carpeta de ejemplo, a mi XAMPP. Dentro de la carpeta de ejemplo vamos a crear un nuevo archivo llamado, pues el nombre no importa, en este caso lo voy a llamar conexión.php y en el cual vamos a guardar la conexión. Vamos a iniciar todas las etiquetas del PHP para poder trabajar en él. Ya que tengamos esto, vamos a crear una función dentro del PHP. Vamos a crear función. El nombre de la función, que en este caso se va a llamar conectar base de datos. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos corchetes. Dentro de aquí vamos a crear una variable que se va a llamar host y esta variable va a ser igual a host, aquí mismo host igual a localhost. Esto en caso de que se esté trabajando de manera local. Si no se está trabajando de manera local, pues simplemente hay que poner la IP del host. Después vamos a crear una variable que se llame port. Bueno, este va a ser el puerto y se va a hacer de la misma forma que el anterior. Se pone port igual y por defecto maneja el puerto 5432. Después vamos a hacer la variable dbName, que es el nombre de nuestra base de datos.
esta variable va a ser igual al nombre de la base de datos, como ya dije, que vayamos a estar utilizando. En este caso va a ser ejemplo. Entonces el nombre de la base de datos, pues aquí vamos a poner ejemplo. Enseguida creamos la variable user, que es la que va a guardar al usuario, que bueno, Postgres por defecto maneja el usuario Postgres, pero si tú creas otro usuario también puedes usar ese. Y por último vamos a escribir el password de ese usuario. En este caso pues es un password sencillito para no confundirnos. Ahora vamos a crear una nueva variable llamada db, bueno, sí, bd, de base de datos, la cual va a ser igual a pg-connect, en la cual va a ser, pues es la que se va a encargar de realizar la conexión hacia Postgres, para lo cual va a necesitar pues recibir las variables que hemos creado antes. Primero debe recibir la variable host, que es el nombre pues de nuestro servidor. Enseguida pues debe recibir el puerto, que es en este caso la variable port. Después el nombre de la base de datos. Después el usuario. Y por último pues el password, exactamente en el orden en el que lo hicimos. Bueno, y acá se me olvidó escribirle password igual a 1. Enseguida vamos a hacer un pequeño if en el cual nos va a indicar si se hizo bien o se hizo mal la conexión. Entonces si la variable bd, bueno, si no se conectó bd, si nos regresa un falso, entonces lo que tiene que hacer pues es imprimir un error. Entonces usamos la echo para imprimir y ponemos por error, dos puntos, y le concatenamos pg-last error. De esta forma nos estaría dando el error que pasó. En el caso de que sí conectara, lo que tendría que hacer es pues regresar la base de datos y el tricomo al final. En este caso también, aparte de hacer que regrese la base de datos, voy a hacer que imprima una pequeña etiquetita en la cual pues me diga que fue una conexión exitosa. El eco y dentro de comillas se escribe el código en HTML para crear un pequeño letrerito. Ahora nosotros sí, vamos a guardar esto, y para poder usar esta conexión tendríamos que mandarla a llamar desde otro archivo, para lo cual en la misma carpetita de ejemplo vamos a crear un nuevo archivo llamado index.php. Aquí dentro vamos a pues a incluir la conexión. Entonces vamos a escribir, bueno, a utilizar la estructura de PHP, y aquí vamos a utilizar el archivo que creamos antes con un require once para que solo se cargue una vez. Y el archivo, pues aquí dentro va la ruta del archivo. Como están en la misma carpeta, únicamente voy a poner el nombre del archivo, que se llama conexión.php. Entonces enseguida de esto vamos a crear una variable que guarde esa conexión. Entonces la variable pues se va a llamar conexión, y esta va a ser igual al método que hicimos antes, que es conectar bd. Entonces, bueno, si nosotros por el momento en el navegador escribimos localhost diagonal el nombre pues de la carpeta en la que estamos trabajando, que en este caso es ejemplo, me debería estar cargando, pero aquí me dice que hay un pequeño problema con la variable db en la línea 10, y pues lo que pasa es que simplemente coloqué mal esto de aquí, es base de datos, y pues ya no pasa nada más. Recargamos y vemos que ya estaría funcionando. Esto de aquí pues es porque básicamente acá tiene uno de más.
Y listo ya. Ahora sí ya estaría funcionando nuestra conexión exitosa. Y ahora para demostrar que tenemos pues acceso a esa base de datos, que podemos ver lo que hay, no, tendríamos que, bueno, aquí tengo todos los datos que hay. Como vemos tiene 3 usuarios y 3 contraseñas aquí. Entonces vamos a mostrarlos desde PHP. Entonces ahora deberíamos de comenzar a generar nuestro código HTML para mostrar todo. Bueno, aquí ya como vemos es la etiqueta HTML, se cierra la etiqueta de HTML, la etiqueta head, se cierra la etiqueta head, title de título y el título, también se cierra el body y se cierra el body. Ok, de aquí vamos a decirle que estamos usando los caracteres UTF-8 y pues vamos a comenzar con lo que sería la conexión. Bueno, no la conexión, sino no, de hecho acá si recargamos vemos que sigue igual. Entonces vamos a comenzar a mostrar los datos que tiene la base de datos. Para poder acceder a ellos tenemos que escribir aquí, tenemos que usar las etiquetas de HTML, de PHP digo, para poder usar código PHP dentro del HTML. Entonces vamos a hacer, comenzar creando una variable llamada query. Esta variable pues va a llevar una consulta, la cual es un select, va a agarrar todo lo que encuentre en la tabla, select from, y el nombre de esa tabla pues es usuario. Y aquí pues termina, damos con punto y coma para que no haya ningún error. Enseguida vamos a crear otra variable llamada resultado, la cual va a tener un pg query, pg-query. El pg query pues lo que va a hacer es ejecutar una consulta en Postgres. Y pues esto para poder funcionar necesita recibir dos parámetros. El primer parámetro es la conexión que ya hicimos antes. Y el segundo parámetro es la consulta que va a ejecutar, que es el query. Después le ponemos or type por si llega a fallar la consulta y pues que nos muestre el error, que diga error en la consulta. Enseguida creamos otra variable que se llama nr, que significa número de registros, y escribimos pg-num-rows, que nos va a contar cuántos registros hay. Y vamos a ponerle que lo haga de la variable resultado, que es la que va a obtener lo ejecutado de la consulta de antes. Aquí lleva una conexión. Y por último pues vamos a crear un if si el número de resultados es mayor a 0, quiere decir pues que hay algo, entonces va a entrar. Si no, else, si no, debe de imprimir un eco de no hay datos, o esto está vacío. Y bueno, pues si ejecutamos esto nos da un error. Y bueno, este error es sencillísimo, simplemente aquí me faltó agregarle punto y coma y listo, ya se soluciona. Ven, aún no pasa nada, y de hecho pues no debe de pasar nada todavía. Entonces ahora pues para imprimir los datos debemos de hacer otro eco, y aquí vamos a abrir una tabla en PHP. Y para poder hacerlo desde como en PHP no se manejan tablas, tenemos que hacerlo dentro de un eco para que se imprima y se ejecute como si fuera el HTML. Entonces debemos de crear aquí nuestra tabla, en la cual va a tener un pequeño borde de tamaño 1. Vamos a ponerle un color de fondo para que se diferencie tantito. Va a ser sky blue, y pues como toda tabla debe llevar sus columnas y sus filas. Entonces vamos a crear una tr, que son las columnas, y dentro de esa columna vamos a crear filas, y por cada fila abierta hay que cerrar también. tr son las filas y td son las columnas, me equivoqué. Entonces en la primera columna va a tener usuario, y en la segunda columna va a tener la contraseña. Entonces ya que tenemos todo esto, terminamos esa fila cerrando la etiqueta de
tr. Después de esto vamos a crear un while para poder vaciar todo lo que tiene el resultado. Entonces, para hacer eso vamos a escribir while en la estructura del while, que es esta, paréntesis, abrir y cerrar paréntesis, y abrir y cerrar llaves. Dentro del while vamos a poner una variable llamada filas, o fila, como sea, filas, que va a ser un pequeño array que va a tener todas las consultas, y ponemos pg-fetch-array, y pues de lo que va a convertir en el array pues va a ser a resultado. Y pues ya aquí tenemos esto. Ahora dentro de las llaves del while vamos a crear otro eco. Este eco va a tener otra fila, va a ser una tr, y dentro de esa fila va a tener una columna, va a tener una td, y pues la td aquí mismo se cierra. Ahí pues va a tener una variable llamada filas, y dos puntos para concatenar filas, con el nombre del campo. En este caso el nombre del campo es usuario, y bueno, eso debe de ir dentro de estas comillas. Ok, aquí bueno, es filas, y debe llevar aquí este simbolito para que lo reconozca como variable. Enseguida vamos a crear otra td, otra columna, y cerramos la columna también. Y pues esta columna lo que va a llevar, aquí ponemos los puntos para concatenar, pues es también la variable filas, solo que en este caso aquí va a imprimir la contraseña. Ok, aquí, y por último cerramos ya la tr, que sería la fila. Entonces guardamos esto y recargamos la página. Entonces al recargar la página pues nos vendría saliendo esto de esta forma. Y por último pues vamos a cerrar lo que sería la tabla después del while, para que no falle nada. Eco, y cerramos la tabla aquí con la misma etiquetita pero con la diagonal, table. Y pues si recargamos esto vemos que no pasa nada porque únicamente cerramos la etiqueta, y como no hay ningún conflicto pues esto está bien hecho. Y pues aquí un pequeño dato que, bueno, ven, esta columna sale acá, no debería de salir así, pero resulta que si yo hago esto, ok, esto no era, si yo hago esto, la columna se acomoda. No sé por qué pasa, pero simplemente pasa. Y bueno, si por ejemplo nosotros en la base de datos la eliminamos, no la eliminamos, sino que simplemente vaciamos lo que tiene esa con un truncate, pues aquí también se estaría vaciando y nos diría que no hay ningún tipo de dato. Y pues también nosotros podemos insertar algo. Por ejemplo, aquí, si yo creo, de hecho, dentro del PHP yo puedo crear una consulta. Ven aquí, es este, pero por ejemplo, si yo quisiera crear otra cosa, insertar a algún usuario, podría hacerlo dentro de esa etiqueta HTML o te digo, esa etiqueta PHP o cualquier otra etiqueta PHP, simplemente cambiando el query. En este caso, pues podría por ejemplo hacer insert, por ejemplo, insert into la tabla usuario values, y los valores que yo quiera agregarle, que podría perfectamente pedírselos al usuario, pero en este caso pues voy a hacerlo yo. Por ejemplo, un usuario llamado Juan, no, Juan, y pues una contraseña esta, y pues hago esto para que no haya ningún problema. En este caso no necesito guardar el resultado en ninguna parte por ahora, y ya estaría haciendo lo que sea la inserción de Juan con esa contraseña. Entonces si yo voy acá y recargo la página, me sale un pequeñito error en la línea 11, que bueno, y bueno, ese pequeñito error es básicamente que está aquí dos veces esta etiqueta, así que yo simplemente lo elimino,
recargo y ya tendría a Juan con esto. Si yo por ejemplo quisiera agregar otro, pues ya tendría que agregar unos campos para que se fuera modificando y no agregar lo mismo. Ahora Juana, y aquí le muevo esto, le doy control S para guardarlo, recargo y ahora tendría dos usuarios aquí mismo. Y así por los tiempos de los tiempos. Y si quisiera y para eliminar, pues lo mismo sería delete aquí from usuario where en este caso usuario sea igual a, por ejemplo aquí a Juana, para borrarlo por usuario, igual a Juana. Bueno, este es un texto, así que vamos a agregarlo así. Y si yo recargo, ven, ya no está Juana, ya únicamente está Juan. Y bueno, y si yo agrego de nuevo los valores que ya tenía antes, aquí por ejemplo, aquí para un poquito más rápido, agrego estos valores que ya, ok, aquí ya no. Así, este es has Juan. Ok, ya no me sale error porque ya había agregado antes a Juan. Y bueno, si acá antes también elimino esta consulta que hice, porque si no me va a salir atrás el error. Ven, ya estaría apareciendo Pepito, Jasuan, Luis y bueno, y Juan, el que agregué antes. Y pues esto ha sido todo sobre cómo conectar PHP y Postgres